Irradiando lo mejor de lo mejor. Irradiando donde tienes la mejor energía para comenzar tu día. Muy buenos días, aquí estamos empezando este nuevo día. Estamos irradiando, por supuesto, la mejor energía. Seguimos, retomamos la senda de la cultura y los misterios bíblicos. Y de acuerdo a lo que escuchamos anoche en la reunión de martes, entonces hoy nos reencontramos con nuestra tríada de panelistas que estuvimos ayer. Vamos a ver si Santiago se nos alcanza a conectar. Tenía un compromiso, se excusó. El hermano Eric, vamos a ver si entra en la mitad del programa. No lo sabemos. Eso es así. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Estoy muy inspirado en esta mañana, irradiando la mejor energía para comenzar tu día, para que tomes las mejores decisiones. Anoche escuchamos a nuestro querido Fernando Acevedo, lo pudimos oír, lo pudimos ver. Yo bendecía a Dios y levanté mis manos al cielo y dije, gracias, Señor, por la tecnología, porque yo no sabía que Fernando hablaba y se le entendía. Yo pensaba que era en lenguas que antes transmitía, pero ya pudimos oírlo y pudimos entenderlo. Y hoy vamos a rumiarlo, si no nos vamos de marranitos a tragar entero. Entonces tenemos a nuestros hermanos que son el misterio del Padre y el Hijo para que empiecen a preguntar, inquirir, indagar, subrayar, aprobar o desaprobar lo que escucharon. Y ahí está Fernando para refutar. Y yo estoy aquí como un espectador, como siempre, disfrutando de la compañía de mis amigos. Entonces, hermano Luis Padre. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Me llamó poderosamente, por decirlo menos, la atención cuando el hermano Fernando habla de pues que habiendo recibido el apóstol Pablo una revelación directa del Señor y diciendo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, necesitara de un aguijón en la carne, necesitara de un mensajero de Satanás. Me gustó mucho esa reflexión porque realmente pues es muy clara, es muy eficiente, o lo uno o lo otro. Pero supongo que Perdón, o lo uno o lo otro, ¿qué cosa? pues que, o si recibió la revelación directa del Señor, pues no necesita, porque todo perfecto desciende de lo alto, no necesita mensajero de Satanás para que le ayude a sobrellevarla. Lo que Pero pienso es es que, que discúlpeme, Luchito, pero es que él dijo para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Entonces, era para que no se exaltara, no es o tiene revelación o tiene mensajero, ¿no? Pues tiene revelación y fue tan grande que para que no se inflara, para que no se infatuara, para que no se pusiera como el pavo real. Nosotros hemos tenido personas con tendencias gaseosas, o sea, que se inflan así y entonces, pues es como la flatulencia del cuerpo de Cristo, ¿no? Se inflan y después es como un ministerio, el ministerio del gas. Entonces, pues para que no se llenara de gas, pues Satanás le sacaba esa inflación. sí, lo que pasa es que cuando le dice mi hermano Fernando que Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, no necesitaría eso. A lo que me refiero es, posiblemente eso tenga que ver con el tiempo, porque el apóstol Pablo nos muestra que él va siendo transformado, que en un momento dado pues es miserable de mí, en otro momento pues que prosigue y en otro momento que ya llegó, que ya terminó la carrera. Entonces lo ubico así, sí, porque claro, entiendo que la grandeza de esas revelaciones que ni él mismo sabía muy bien cómo eran unas y en el cuerpo o fuera del cuerpo, bueno,
pero me llama la atención eso, sí, porque si está Cristo en él, pues no necesita mensajero. Pues ya no vivo yo, es eso. Es una completa renuncia, es un completo abandono, digamos, de lo anterior, y despojado del viejo hombre y vestido del nuevo, que es perfecto en Cristo Jesús. No los entiendo en su reflexión, ¿no? Porque Jesús, estando, pues, dice que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, una morada y un nivel mucho más alto que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, mm, y es toda la plenitud de la deidad, o sea, la plenitud de Dios, y no le llegó mensajero de Satanás, le llegó Satanás para, para probarlo. Entonces, o sea, ¿por qué no? Si en el árbol verde hicieron esas cosas, ¿por qué en el seco no? No entiendo. No entiendo sus reflexiones, pero ahí está Fernando, a ver, el autor y consumador de la reflexión que le llamó poderosamente la atención a mi doctor padre. Sí, Abba. hermano, cuando pasaba o cuando hago la lectura de esa parte, de ese versículo, no encuentro, personalmente no encuentro por qué era necesario enviarle un mensajero de Satanás para que le bajara los humos, mis palabras, a Pablo de respecto de la gran revelación que estaba teniendo y no se infatuara o no se levantara por encima de los demás. Bueno, no, pues Dios, el Señor, es soberano y mire, usa a Satanás para hacer esa obra, ¿sí? Es lo que estoy viendo, es lo que estoy reflexionando ahí. Es soberano el Señor, ¿sí? Porque, porque pasa eso y yo creo que no puede pasarse por inadvertido esa parte de ese versículo, no puede pasarse por inadvertido. No Porque entiendo. si eso pasó con Pablo, pues ¿qué puede pasar en este tiempo? Sí, señor. Sí. Muy bien. Hermano Eduardo, ¿qué piensa de lo que están hablando eh, el hermano Luis y Fernando? Buenos días, hermano. Sí, señor. Bueno, no comprendo bien por qué lo uno o lo otro, como está diciendo el hermano, porque, y lo mencionó el hermano Luis, y lo dijo. Entonces no entiendo el punto que es el momento de las cosas, lo uno y lo otro, y no tiene nada que ver. Vimos, por ejemplo, Abraham habiendo caminado lo que caminó, habiendo dado lo que dio, entregado lo que entregó, siendo el varón ejemplo de todo. El Señor le probó otra vez con lo de su hijo, Isaac. O sea, eso eso no tiene nada que ver con lo que ha recibido, con su conocimiento, su unción, su entrega, su ministerio, su llamamiento. Ahora, ya no vivo yo, es Cristo vive en mí. ¿Cuándo? ¿En qué contexto? ¿En qué momento de la vida, de la formación? ¿En qué año? Etcétera. Ahora, si hay una enseñanza y si lo está diciendo el apóstol que era necesario para lo que él dice que era necesario, es porque era necesario. Él está diciendo, me pusieron esta vacuna, no me de esta enfermedad, porque solo los papás saben que aunque la vacuna es dura, saben que es mejor para un niño el chuzón ahorita que lo que puede llegar a sufrir. ¿Por qué? Porque puede venir la exaltación, y lo dice el apóstol, puede venir la soberbia, y la pregunta ahí que nosotros debemos tener es, ¿tenemos esas vacunas porque sin tener eso que habla el apóstol de esa revelación y de eso, no sé de lo que él está hablando, muchos de nosotros nos hemos ensoberbecido, nos hemos crecido, hemos tenido actitud displicente a otros hermanos, porque nosotros ya no nos pueden a veces decir, porque nosotros ya saben. Entonces, cuando el apóstol dice que le pusieron eso y que es absolutamente necesario, digo yo, esto es una bendición. Creo que fue lo mejor que tuvo el apóstol en su vida, es que el Señor le haya puesto ahí para que se mantenga en el lugar que debe tener.
porque el Señor lo necesitaba usar y le dio un conocimiento, etcétera. Pero nosotros, por un logro, por un conocimiento, por algo que vamos acumulando, que no sé, viene la exaltación y después va a venir la caída, viene la soberbia y después va a venir el quebrantamiento, como lo dice el proverbio, va a suceder. Entonces, no es que las dos frases se contradigan, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, si tengo esta revelación, pero ya soy como Cristo, entonces no necesito, claro que sí, pienso que en la medida que caminemos y más nos acerquemos, más somos probados. ¿Será oro de verdad o no? Pues que más se pruebe si esto es puro. Claro, es que Cristo vive en mí, lo puede decir todo creyente. Cristo vive por la fe y Cristo vive en la experiencia, pero está siendo formado. Y Pablo mismo dice, hijitos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado, o sea, tenga forma, morfos, del griego, morfos, tome cuerpo, se haga carne. Mientras lo que tú tengas sea un paquete de versículos y un poco de doctrina, y de vez en cuando eso es lo que regurgitas sobre una congregación o sobre el pobre que se te atraviese, pues tiene que aguantarse eso. Y entonces, uy, tremendo, ¿no? Qué conocimiento que maneja el hermano. Hay algunas personas que andan con unas revistas puerta a puerta por las casas y también tienen 100 versículos y los regurgitan así. Y entonces, uy, pero son unos tremendos sapientes. No, no, hombre, no. Sapientes, ¿será que viene de sapo? No lo sé. Entonces, el punto es que Cristo se ha formado. Mientras el verbo no se haga carne, pues es un poco de versículos que los tienes en la cabeza. Con un garrote se te golpea en la cabeza y perdiste la unción. ¿Ves? Sí. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? En cambio, Jesús le, le dieron como quisieron y se mantuvo en la raya hasta que entregó el Espíritu. Ese es el modelo. Ese es el modelo. O sea, no es algo que tengamos en la memoria y después con la vejez lo pierdas por el señor ese alemán tan famoso, don Alzheimer. Entonces, no, 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 al diablo no. Vamos, segunda entrada, perdón un momentico. Camilo, ¿me escucha ahí? Hola. ¿Cuánto tiempo llevamos al aire? Gracias. Me- a la media. Hermano Luis, segunda ronda. Bueno, sí, señor. Me llama también mucho la atención que el hermano Fernando resalta que estos primeros creyentes o discípulos querían seguir en las obras de la ley porque era un buen negocio y lo relaciona con cuando el Señor volteó las mesas. Yo no lo había pensado nunca. Pues sí, puede ser un buen negocio, pues de ahí viene el latrocinio precisamente que vendían ahí para presentar ofrendas, pero bueno, no sé, no lo había entendido como que era eso. Yo pienso que, o pensaba que siempre es pues por la doctrina que tenían implantada ellos en la ley que había traído Moisés, pero no lo relacionaba con el negocio, como el negocio en sí, como tal, como lo plantea el hermano, como la parte lucrativa, ¿no? Porque realmente la parte lucrativa vendría a ser únicamente para los sacerdotes o para los levitas, pero los nuevos discípulos pues no tenían, como dicen, ni arte ni parte en esa tal vez repartición de esos fondos. Por eso, entonces lo que está diciendo es, yo no sabía y se está educando o no estoy de acuerdo, pero no sé. No, qué. no estoy de acuerdo. O sea, Ya, pero es que hay que decirle al pan, de pan, eso. porque es que con tanta anestesia y con tanta vaselina para que resbale así suavemente, para no tocar,
No, diga, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esa herejía destructora. Diga. No sé los argumentos del hermano, no los conozco, por eso es que Por lo planteo. eso, entonces indague, escudriñe, diga, quiero saber de dónde saca para decir eso que no tiene, a mi modo de ver, ni pies ni cabeza, pero atrévase. No, ay, yo no sabía eso, yo no sabía, pero no. Entonces el que lo está escuchando no sabe, que no sabía, pero está tomando nota y ya aprendió. No, me toca meter la mano. Yo soy el que hago el trabajo sucio porque yo destapo cañerías. Esa es parte de mi labor, meter la mano sin dolor. Hermano Eduardo, ¿qué opina de esa disquisición antes de darle la palabra al autor y consumador? Sí, bueno, ¿qué pienso yo? Sobre que los discípulos o nuevos creyentes o nuevos conversos estén aquí o estén allí, sigan aquí en este grupo o pasen allí desde esos días o a hoy, es un tema muy interesante para los que manejan las cosas arriba. Se hace lo que sea y se adapta lo que sea con tal de ganar la gente, porque en el pueblo hay mucho poder de muchas situaciones y de muchas cosas. Entonces, si es necesario cambiar la doctrina, se cambia. Si es necesario, etcétera. No hablo exactamente el punto que está hablando el hermano Fernando, pero sí sé que la disputa por el pueblo y por qué, porque ahí hay poder. Y entonces, si yo necesito hoy parecer que me congrego en este culto, y lo vemos en nuestros políticos, ellos a la hora de las elecciones están en todos los, no importa el culto, no importa, ellos son de todo. Para esa época, si está, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer estos ritos para que la gente esté aquí, hagámoslos, estos, no, hay que quitar estos ritos, hay que introducir estas ideas nuevas, hagamos lo que sea, porque es el pueblo tenemos que tenerlo, como sea, más, pues, no, estos discípulos no se pueden ir de aquí a allí, ni de allá a aquí. Esto es una idea general de algo que ha sido siempre una constante de hace 2000 años, y eso es así a hoy. Se adapta lo que sea para mantener el control. Ahora, sobre el punto exacto que habla el hermano Fernando, pues sí escucharlo a él en eso exacto. Claro, sí, señor, porque pues tiene el derecho al pataleo, porque pues, claro. Fernando, oye lo que están diciendo, ese balido de ovejas. Entonces, adelante. Bueno, hermano, yo lo relaciono con un buen negocio porque en todo caso en la iglesia, eh, la iglesia naciente, esa iglesia de los primeros años que crece con cabezas como Pedro y como Jacobo, como Bernabé, esa iglesia que está naciendo está judaizando, pero el Señor Jesucristo había traído enseñanza, había traído claridad, había traído explicación. Ellos habían escuchado del Señor Jesús cómo es que se mantenía la expectativa de ser justificado por las obras de la ley y se había olvidado la enseñanza fundamental que no, la ley no los iba a justificar y que se mantenía judaizando a las personas con el tema de la circuncisión, cuando el mismo Señor Jesucristo... El tema hasta ahí, pues claro, no, yo tampoco estoy de acuerdo hasta ahí, pero todavía no has tocado el punto del negocio. ¿Dónde estaría el negocio? ¿Dónde está el negocio? En que si se mantiene a las personas judaizando, pues se les mantiene bajo un rito, bajo unos preceptos, bajo una doctrina que mantiene en el poder a los mismos de siempre, mantiene el control y en lugar de esforzarse las personas, entonces lo que tienen que cumplir es un decálogo y sobre ese decálogo que tienen que cumplir, pues todo el mundo monta un negocio como hoy en día, ¿sí? Como es hoy en día, ¿sí? Sobre un decálogo cada iglesia montó su propio decálogo, sobre eso tienen montado un negocio.
Bueno, digamos, Mientras los creyentes se mantengan los, creyendo. los traumas que tengamos con la experiencia presente no nos tiene que hacer perder la objetividad. Si tú estás leyendo acerca de la iglesia de Pedro, de Jacobo, de Santiago, pues hay que leerla aquí. No podemos mirar que el pastor Pepito Pérez hizo negocio con su propio decálogo. No, no, esa no es ese es un distractor. Entonces, si nosotros miramos desde el punto de vista de esa primera iglesia que nace en Jerusalén y que es no es que se judaice, es que son judíos todos, el 100%. No, no hay que judaizarlos, todos están circuncidados, todos siguen las enseñanzas de Jesús que reciben a través de sus discípulos y las enseñanzas que vieron de Jesús porque lo conocieron. ¿Y Jesús qué hacía? Decir que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, ir a la sinagoga como era su costumbre. Él era circuncidado, él iba a Jerusalén a las fiestas. O sea, ellos veían el judaísmo de Jesús y las enseñanzas de los discípulos. Y desde el punto de vista negocio, es exactamente lo contrario. Fueron pésimos como negociantes porque llegaron a la ruina, quebraron. La iglesia de Jerusalén llegó a nivel de hambre. El mismo apóstol Pablo tiene después que recoger ofrendas en iglesias de los gentiles para enviarle a los necesitados de Jerusalén antes del año 70. ¿Por qué? Porque vendieron sus casas, vendieron sus propiedades para comer y repartían a todos y estaban felices y contentos hasta que se les acabó la plata. Se comieron el plante, como se dice en el mundo del comercio. ¿Por qué? Porque pensaban, por una mala interpretación teológica, pensaban que el reino ya estaba a la puerta, porque pues, Jesús habló de la inminencia de la venida del reino y que no moriría uno de los discípulos y él ya estaría de regreso. El discípulo amado, sea quien fuera, si fuera Juan o María Magdalena o Lázaro, no sabemos a ciencia cierta o sí sabemos, pero todavía existe la confusión. Entonces, pues si uno de la generación de Jesús todavía está vivo, cuando Jesús regrese, pues ya regresa. Entonces, pues, para qué tener un rebaño de ovejas? Comámonoslas. ¿Y para qué tener un rebaño de vacas? Comámonoslas. ¿Y para qué tener unos camellos? Vendámoslo y comémonos esa plata. ¿Y para qué tener casa? Vendámosla y nos la comemos. Y se comieron todo y Jesús no vino. Y, o sea, desde el punto de vista de la estrategia financiera, no hubo negocio. No, todo lo contrario, quebraron. Negocio es cuando hay negocio, rentabilidad, pero no, estaban buscando el reino, pero tuvieron ese esguince en cuanto al conocimiento de los tiempos. ¿Qué opinas, Fernando? Sí, sí, hermano, claro. Hay que Padre, ver, claro. ¿qué dice el padre y el hijo? Sí, pues precisamente yo entendía que Fernando decía que ellos querer continuar en esas obras de la ley era para perpetuar el negocio, pero realmente pues es que los nuevos creyentes no tenían acceso al negocio como tal, porque no eran los levitas ni los sacerdotes que se repartían esas ganancias, digámoslo así. No, no, y tampoco podemos hablar irrespetuosamente de las religiones así, ¿no? El judaísmo es el judaísmo, es una religión, no es un negocio. El pueblo de Israel es pastoril, es un pueblo de pastores y tienen ovejas, por ejemplo, por negocio y tienen camellos por negocio, pero tienen su culto por su fe.
el hecho de que haya unos mercaderes en el templo no deslegitima la religión. Tenemos que darle la lectura correcta. La religión no es el camino, ni la verdad, ni la vida. Ninguna religión. Ni el judaísmo, ni el cristianismo. Claro. Pero tampoco podemos decir judaísmo luego negocio. No, 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 no. No, no, de ninguna manera. No. Judaísmo luego religión. Y se reúnen pocos judíos. ¿Y qué hacen los judíos? Pues celebrar la Pascua, celebrar todo, las fiestas, ir al Shabbat, todos los días en el templo y por las casas. ¿Y a dónde iban? Al templo. ¿Por qué? Pues porque son judíos. Si fueran gentiles no pueden ni entrar. Pero eran judíos, pues es que ahí nace la iglesia. Eduardo. Sí, señor. Quiero hacer como una visión más cercana. Pensemos esto, es que una cosa son los discípulos cuando está el Señor Jesús entre ellos. Entonces el Señor lleva las riendas, qué predica, a dónde va, y ellos van con él, van escuchando. Pensemos esto, ellos van con él, van escuchando, pero él va frenteando el mundo en el que están viviendo, que es un mundo hostil, que no lo quiere a él, y en el Sanedrín no lo quieren a él, no lo quieren. Y el Señor es el que está al frente de eso y los discípulos van con él aprendiendo y los vemos a veces despistados, sí, porque están oyendo una cosa nueva, están impactados, están asombrados, o sea, estar con el Señor tiene que ser algo abrumador en muchos aspectos. Ellos van con él y de pronto mataron al Señor, al líder, al papá de la casa. Ellos son unos niños espiritualmente y ya pueden haber aprendido lecciones y todo, pero el que había frenteado hasta ese momento es el Señor. Lo mataron. Bueno, el Señor resucita y se fue. Lo vieron unos poquitos, 120 o bueno, no sé, o más. Bueno, sí. En Pero una ocasión se apareció a 500 hermanos a la vez, en una sola bueno, ocasión. digamos eso, lo vio un grupo de personas, pero no lo supo todo el mundo, no se supo en Roma, el emperador, no. Ahora siguen ellos y ellos pasan a asumir la dirección de eso con las dudas que tienen, con el conocimiento que tienen, con las certezas que tienen, pero también con los temores que tienen. Y ahora ellos son como para que se entienda, como unos huérfanos, que está el Señor y está el Espíritu, bueno, todo, como unos huérfanos en un mundo supremamente hostil para la doctrina que ellos están trayendo, porque a su líder ya lo mataron por eso, al poderoso que hacía todos los milagros, ya lo mataron por eso. Ahora vienen estos chiquillos, entre comillas, al lado del Señor, a frentear esto. Si no, empezamos a mirar, ellos tienen que seguir en lo que ellos son, como decía el hermano ahorita perfectamente, son judíos. Jesús era judío, ellos tienen que seguir en la sinagoga, tienen que seguir haciendo esto y ahí no hay negocio, ni la palabra entra en esas mentes, están haciendo, si nosotros, por ejemplo, leyendo y no lo leemos bien, leyendo, teniendo documentos, leyendo y no lo entendemos, ellos fue escuchando, que se olvida, si nos dicen, hermano, ¿te acuerdas la reunión de hace 2 meses y medio en la que, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál reunión? El hermano dijo, oye, hermano, imagínense, nosotros leemos y no nos acordamos y no leemos bien. Ellos escucharon las enseñanzas y empiezan a predicar lo que ellos tienen. Y claro, hay una obra y el espíritu está ahí, etcétera. Negocio, cuando los poderosos ven que eso mueve masas, que eso, que hay una cosa grande, digamos, con Constantino más adelante, ahí es cuando alguien dice, esto es bueno, esto es bueno, esto hay que entrarle a esto más adelante. Se dice que muchos de los escritos que nosotros podemos leer como paulinos fueron hechos ya con otra mentalidad, de no perder discípulos, de adaptarse a todo. Ya hay otra, no es la de los discípulos del Señor, de ninguna manera. Está ahí. Gracias. Bien.
Hermano Luis, su tercera ronda para que les Bueno, cerremos este tema interesante. sí, pero necesito volver sobre el punto negocio porque es muy importante, porque realmente eso ha sido como una levadura. Dios sí estableció, según uno lee en las escrituras, un orden, por ejemplo, los levitas participaban de esas ofrendas, porque ellos estaban al servicio del Señor. Hoy en día nosotros pues sabemos que las ovejas pues son la esperanza en muchas áreas, en muchas cosas para el pastor. O sea, el pastor, ¿quién es? Pues el que ara y tiene esperanza de cosechar y así sucesivamente en todas estas cosas. Y resulta que entre nosotros también hay unas enseñanzas que trascienden la ley, como nosotros vemos a Abraham, por ejemplo, dando diezmos antes de que viniera Moisés. Entre nosotros esto es así, es una realidad y lo entendemos. He oído comentarios de que, por ejemplo, por la virtualidad ya no deben haber ofrendas, ya no deben haber diezmos, porque eso sería un negocio. Y eso me parece, pues, desfasado completamente, aparte de que muestra, digamos, Pero no vamos a discutir eso. Eso es como si alguien dice que por la virtualidad no debe haber fe, o virtud, o conocimiento, o dominio propio, o paciencia, o piedad, o afecto fraternal, o amor, que el amor es presencial y no virtual. Está bien, o sea, no respondas nunca al necio de acuerdo a su necedad. Eso lo dice la escritura que yo leo. Entonces no vamos a gastar el tiempo. Fernando preparó una exposición para que usted se ponga, en primer lugar, a prestar el oído a... No, o sea, si vamos cabalgando, los perros van ladrando. Y eso no se preocupe. O sea, las personas que dicen que no debe haber, que no hay que dar, son las personas que quieren argumentar para no dar. Hay personas que no necesitan argumentos para no creer, o sea, creen, ¿sí? ¿Por qué yo dejé de guardar la camiseta avaleada de mi sobrino, eh, ¿cómo se llama? Sobrino nieto, sobrino nieto, porque es el hijo de mi sobrina. Cuando Estevitan fue avaleado de niño, yo guardé la camiseta y las ojivas como testimonio de que no le pasó nada. ¿Para qué? El que va a creer no necesita que yo le muestre un chino roto, una camiseta vieja, amarillenta, porque cree, es una persona de fe, cree en mi palabra y cree. Y el que no cree, pues no le sirve una camiseta, ni le sirven 2 camisetas, ni 10 camisetas, así le llevara yo no una bala de 9 milímetros, sino una ojiva de una bomba atómica, no va a creer. Eso no, ni aunque le lleve un closet lleno de ropa, no cree. Entonces, el que quiere dar es un dador. El que quiere amar es un amador, un amante. El que quiere pensar es un pensador o un pensante, un ser pensante. El que no, pues si quiere ser idiota, puede ser idiota. Si quiere ser miserable, puede ser miserable. Quiere ser incrédulo, puede ser incrédulo. La última palabra la tienes tú. Pero no vamos a mezclar la exposición trabajada de Fernando y nuestras reflexiones sobre para devolvernos a que mire lo que estás diciendo. No. Pasemos por alto la afrenta. Hermano Eduardo. Sí, hermano, claro, o sea, yo saco de mi razonamiento justificación para no perdonar al que me ofendió. Claro. Y alguien saca de la religiosidad o de no sé
justificación para no caminar cualquier cosa. Te dice, no, el perdón no aplica aquí, no, el pecado no existe, no, el diezmo es cuando era agricultor y era grano, no, o sea, yo me voy a justificar y sacar con cualquier razonamiento algo que no quiero caminar, punto, listo. Pero entonces es algo que está en el corazón, lo que está diciendo el hermano, o sea, no, cuando fluye, fluye. Ahora, sobre la exposición del hermano Fernando, siguiendo adelante, el hermano tocó como tres niveles, Fernando, que me pareció interesante esto, donde dice, hay unos crédulos que viene siendo como el marrano, que está hablando el hermano, ¿cierto? Que cree todo, cree lo que le digan, cree porque sí, y cree. O sea, cree que cree o lo que sea, come todo sin masticar, sin decidir. Hay unos que son el creyente cristiano, lo llamas tú, y está el de la espiritualidad, como estos, digamos, tres niveles de personajes. Y encontraba, y también decías que el creyente cristiano, digamos, es el que está en el camino, pero a veces sin fuerza, pero sin la potencia necesaria, o sea, con el yugo, bajo el yugo, porque ahí está Amalek, ¿cierto? Está haciendo presencia en su vida, no ha sido totalmente derrotado, desarraigado, entonces es el que merma su fuerza, su potencia, su vivencia, su experiencia espiritual. Entonces se tiene un conocimiento bíblico de cosas, se ha experimentado alguna cosa, pero realmente no se avanza más porque no hay potencia del espíritu y porque hay eso que tú lo asociaste con Amalek, con la carne. Y ya el otro nivel es el que el hermano habla del espiritual, el que el Señor dice, tomad mi yugo, que es ligero. No, ya no está hablando de ese yugo de cumplir la ley, sino el yugo de romper ese yugo del pecado y tomar el yugo del Señor, que es el amor, finalmente. Quiero resaltar eso pues muy especial y es un diagnóstico de dónde me ubico y por qué a veces voy con todo, hermano, vamos a tomar decisiones, ahora sí, y vuelve un desánimo, y otra vez, y necesitamos vez tras vez, otra vez, como que, pero ahora sí, listo. ¿Por qué? ¿Por qué no el impulso ya para siempre? Porque hay situaciones que no han sido desarraigadas definitivamente y les sigo dando largas. Esto interpreto yo de lo que habla el hermano Fernando. Y no puede haber más largas porque es un debilitamiento, es tener una herida abierta y siempre estoy como con anemia. Somos como un creyente con anemia, entonces siempre debilitado, siempre como con sueño, hasta que no se corte definitivamente, no se ubique, se discierna el punto con conciencia, lo es, y se da la batalla hasta la victoria, entonces se puede pasar a algo. Es que uno ve al hermano Alfredo siempre enérgico, siempre enseñando, nunca, hermano, te veo achantado, ¿qué tienes, hermano? Vamos a animar al hermano Alfredo, pero nunca en la vida. Entonces, es como, el hermano tiene otro motor, otro combustible, no se le acaba y él en cambio todos los días ahora sí, ahora es el día, ahora está por aquí, por allá, por allá. Entonces, me gustó mucho ese diagnóstico que hace el hermano de esos tres tipos, digamos, y ubicas un problema ahí hay Amalek, ahí hay una situación, y nos animamos, oramos, cantamos, volvemos y nos cansamos hasta que eso no se corone. Interesante. ¿Qué dice mi amigo Fernando Acevedo de esa exposición, de ese comentario? Precisamente ese era el punto al cual yo quería conducir toda la charla, porque finalmente cuando los apóstoles se colocan de acuerdo en el concilio que hubo con Pablo, con Pedro, con Bernabé, con Jacobo, deciden no colocar ninguna carga a los creyentes gentiles, a los nuevos creyentes, excepto el cumplimiento de 2 o 3
recomendaciones y no colocar carga. Entonces, ahora yo lo comparaba con que, bueno, listo, nos podemos reunir, podemos orar, podemos alabar, podemos leer la escritura, podemos venir al programa irradiando, ¿sí? Pero si nuestra vida tiene carga, entonces no concuerda. ¿No concuerda con qué? Con que no estoy viviendo entonces el mensaje, porque el mensaje es despojaos, despojados como Pablo lo dice en Gálatas 6:12, lo que vale es una nueva creación. Entonces, si no nos despojamos de esa carga, si no quitamos el yugo que nos ata aún a la esclavitud del pecado, de la vieja creación, el que nos mantiene, yo no voy me reúno aquí, voy a alabar, voy a orar, voy a leer la escritura, voy a ver el programa irradiando, pero no me voy a olvidar de lo que me hicieron, no voy a perdonar tal cosa, yo soy así desde que nací, yo no, en eso ya no me pueden cambiar. Árbol que crece su rama torcida, nunca jamás su rama endereza, el loro viejo no y entonces ahí viene con su yugo, viene con su carga y no hay liberación, y puede hablar en lenguas, y puede alabar, y esa alabanza tan preciosa del sábado, por Dios, quebranta corazones, quebranta, salen lágrimas de los ojos con esa alabanza, claro que salen lágrimas, pero ¿qué saca si no puede avanzar hacia lo que Dios nos está llamando? Al avance final, que es hombre, sea una nueva creación, es uno con Cristo, se puede. Mire el niño de la exposición que el hermano nos traía la noche anterior. Mire que si se puede, si lo hace un niño de 12 años, ¿cómo no voy a poderlo hacer yo, por Dios? ¿Sí? Entonces, esa era a donde yo quería conducir, pues, el mensaje central de mi exposición. O sea que sí, lo lograste, porque mira, está entendido. Sí, señor. Sí, yo espero que esté entendido porque finalmente es una experiencia personal. Cada uno tiene que tener la experiencia. El hermano Alfredo hace mucho tiempo, no recuerdo el año ni la fecha, nos compartía cómo veía que en las iglesias se reunían todos para orar y alabar, pero podía escuchar el hermano los grillos y los grilletes de los pies y de las manos con que alababan los hermanos en asamblea, o sea, las ataduras que cada uno tenía, no las habían soltado, a pesar de que pudiéramos cantar libre, libre, libre me dice el Espíritu, libre soy, y no éramos libres, porque no estábamos soltando, no estábamos dejando el yugo, ¿sí? Entonces, este es el tiempo en que podemos ver el Cristo de Dios, ¿sí? Hermano Luis, palabras de cierre, se nos acabó el tiempo. Sí, señor, claro, es despojarse, claro, de todo yugo. Eso es, como dice el hermano Fernando, de la antigua manera de vivir, andar en la vida del Espíritu. Y lo resalta trayendo lo que decía Pedro en ese concilio: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Entonces, eso es, no solo atenta contra nuestro andar y contra nuestra vida espiritual, sino, como lo dice el apóstol Pedro, es tentar a Dios también. No se necesitan accesorios. La victoria del Señor rompió todas las cadenas y esquemas y costumbres y tradiciones. Muy bien. Hermano Eduardo. Pues sí, señor, pues dramático eso que comparte el hermano Fernando que enseñaste hace tiempo. O sea, a nadie le afecta oír unos esclavos cantando canciones de libertad. Eso es una caricatura, eso es un cuadro súper dramático. Realmente asusta es si el esclavo rompe las cadenas y uno dice, se rebelaron. Claro. Autoridad que sea, ahí teme y se, mientras cantemos y todo lo que sea, pero si no damos esa batalla definitiva que implique lo que implique, no pasa nada. Cantantes, generaciones de cantantes, de salmos, de coros, personas que oran, personas que no va a cambiar nada y no va a pasar nada. Lo que la creación entera está esperando es la manifestación de unos libertadores que rompieron primero sus propias cadenas y entonces vienen a liberar al resto, pero mientras tanto somos parte de la esclavitud, sino que cantamos. Así es. Eso sería como los que
dijeron al hermano Luis, ofrendar en la virtualidad sería un negocio. Esos mismos antes decían ofrendar en la presencialidad sería un negocio. O sea, Por supuesto, por supuesto. Vino, se les toca flauta o están de luto, igual la misma posición, o sea, ni con Juan ni con Jesús. Entonces, pero es el que nació para Matera no sale del corredor, y al que se lo va a llevar el diablo desde chiquito no reza. O sea que tranquilo, esos esas personas son así, tienen que justificar su condición de miseria y su relación cercana al codo. Entonces, por eso será que el judaísmo antiguo tomaba el codo como una medida, ¿no? El codo. Hoy por hoy también vemos que tantos codos se mueven la generosidad. Entonces es igual, no hay ninguna novedad. No se preocupe, Luchito, que aunque la mona se vista de seda, siempre será la misma mona. Mis amigos, una verdadera satisfacción escuchar, reunirnos, debatir. No entró Eric. Bueno, mañana vamos a ver si sí. Santiago ya me escribió por el interno que mañana está puntual. No alcanzó hoy. Pero bueno, a la coronel un saludo inmenso. Y bueno, esta noche vamos a escuchar justamente a Santiago. Y mañana estaremos compartiendo con él y con todos. Un feliz día para todos, un abrazo y bueno, gracias Fernando por estar ahí aclarándonos. Ahora sí te oímos, ¿ves? Ahora sí hubo debate y todo, porque es que ya sabemos qué fue lo que dijo, es que entonces pues alguien decía sí, amén, y otros no, yo no estoy de acuerdo. Pero, bueno, ahora sí ya sabemos a qué atenernos. Muy bien. Y sí, tenía señor. Un objetivo y ya lo escuchó a Eduardo, que sí lo fue recibido el mensaje. Claro y fuerte. Mis amigos, un feliz día. Estamos despidiendo el programa. Feliz día, hermano. Gracias, saludos a todos. Irradiando lo mejor de lo mejor. Irradiando, donde tienes la mejor energía para comenzar tu día. Me has conducido a una nueva vida, donde he encontrado valor a mis días. Estaba a tu lado y no te conocía, había un vacío en mí.